Buenos días, amables televidentes. Los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompaña en la mesa la doctora Betty Jiménez de Borrero, el doctor Pablo Borrero y en algunos instantes la líder comunal María Luisa Pulido, que es dirigente comunitaria de la Comuna 16 de la ciudad de Cali. Buenos días, doctora Betty. Buenos días, doctor Pablo. Buenos días, director. Buenos días, audiencia. Buenos días, señor director, y buenos días a la amable audiencia. Muy bien. El tema que hoy vamos a abordar en este rato es la seguridad, o mejor, la inseguridad en la ciudad de Cali. Hoy amanecimos con la noticia de que en la noche de ayer un policía, comandante de una de las áreas, de las estaciones de Alfonso López en la ciudad de Cali, quien tuvo que ver en el apresamiento de un criminal a quien apodan Anticristo, ayer en la noche fue asesinado cuando se dirigía en su carro particular a su casa de habitación. La primera señal que le queda a la ciudadanía es: lo mataron en retaliación por haber apresado y haber dado de baja a estos criminales. Es una respuesta de la criminalidad a que el general Castañeda al final se haya quedado en su responsabilidad como comandante de la Policía Metropolitana, que a todas luces sabíamos estaba muy presionado no solo por su familia, sino por las circunstancias mismas en las que la ciudad ha venido viviendo los últimos días, pero que por acuerdos con el Comando Central de la Policía y también a pedido de la Alcaldía de la ciudad, se decidió que se quede enfrentando la criminalidad urbana en la ciudad de Cali. Pero también hace una semana en Torres de Maracaibo explotó y se desactivaron algunas bombas llamadas cazabobos, lo que está indicando que la ciudad de Cali se ha ido atomizando en una cantidad de demostraciones de violencia urbana que casi todas pareciera están comprometidas con la delincuencia común organizada. En esta semana tuvimos a un representante del gremio de los taxistas quien nos decía que a ellos en los semáforos, mientras cambia el semáforo, delincuentes organizados en sus motos los asaltan pidiéndoles el producido que llevan y saben que si están asaltándolos a la media mañana llevan 20.000 pesos, si los atracan a la media tarde ya deben tener 80.000 pesos en el bolsillo y les están pidiendo con montos específicos los valores que les quieren atracar. Hay una sensación de desazón en la ciudad y por eso vamos a hablar de este tema con los doctores Betty Jiménez y Pablo Borrero, inicialmente, ellos que son veedores ciudadanos y que le hacen seguimiento a la temperatura de la ciudad para que comenten la situación de seguridad en Cali. Efectivamente, las condiciones en la ciudad de Cali son críticas. ¿Qué es la seguridad y por qué hay esa inseguridad en Cali? Pues la seguridad son una serie de condiciones que debe ofrecer y garantizar el gobernante para que los ciudadanos puedan llevar una vida relativamente tranquila, sin zozobra, sin angustia, contrario a lo que estamos viviendo en esta ciudad de Cali. Digamos que la seguridad hace parte de la función pública encomendado a nuestros gobernantes y tiene su razón de ser en el artículo 2 de la Constitución Política, que habla de los fines del Estado Social de Derecho. Allí se establece como uno de esos fines es garantizarle a todas las personas en el territorio colombiano la vida, la honra y los bienes. Y eso nos está presentando en la ciudad de Cali. No podemos decir que no es que las autoridades no hayan hecho nada. Han tomado algunas medidas. De lo que se trata es de que analicemos, evaluemos esa gestión, esas medidas que se han tomado, por qué no ha dado los resultados, si ha sido más el costo que el beneficio y qué es lo que hay que hacer en la ciudad de Cali, porque, entre otras cosas, la mayoría del cuerpo policial
está al servicio de un pequeño grupo de personas que se convierten en unas élites a quienes están cuidando como escoltas, y entonces el resto de ciudadanos estamos totalmente desprotegidos. Esa es una de las cosas que hay que mirar. La otra situación que se debe analizar es por qué los jóvenes están como tan metidos en la criminalidad, están siendo utilizados por bandas criminales para cometer delitos atroces, no obstante de que desde hace varios quinquenios las administraciones municipales vienen dedicando grandes sumas de dinero, inclusive con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, para implementar políticas para los jóvenes en alto riesgo. Entonces, aquí no podemos decir que no se ha hecho nada por parte de las autoridades, sino que lo que se ha hecho no ha dado los resultados, y como no ha dado esos resultados, es menester modificar, complementar, y por supuesto para ello tenemos que hacer una evaluación. Doctor Pablo, en Cali se está saliendo de madre en la seguridad, eso es evidente. Ya en centros comerciales de Cali en el último mes han pasado cosas muy graves, pero también se ha obtenido información según la cual en las últimas semanas se ha encontrado la droga sintética más costosa, de las más costosas del mundo, vendiéndose en establecimientos nocturnos de la vida aquí en Cali. Pero además, la Galería de Santa Elena es un nido de microextorsionistas y de extorsionistas grandes. O sea que además del atraco, también ya hay pobladores, sobre todo en las zonas más periféricas de la ciudad, como allá por las zonas de Siloé y allá en Agua Blanca al fondo, donde ya hay vacunas para los tenderos, para los cacharreros y para carros que llevan alimentos y cosas de estas, como estaba pasando en Medellín hace muchos años, o viene pasando en la zona de Antioquia desde hace muchos años. Es decir, hay un fenómeno creciente de inseguridad que nos tiene atemorizados a todos los ciudadanos. Sí, lamentablemente algunas autoridades, y concretamente el comisionado para la convivencia social, el doctor Lloreda, pues ha manifestado en varios foros y reuniones, incluso aquí en la ciudad de Cali, de que si bien es cierto la delincuencia ha crecido, pues no se ha generalizado, y eso pues contrasta con la propia realidad. En todo el país la delincuencia se ha generalizado, y obviamente en la ciudad de Cali hemos llegado a unos límites pues totalmente insoportables. A mí me parece que hay que partir de la base de que pues debemos de tener una concepción un poco diferente de lo que realmente está pasando. Por otra parte, las medidas que se han tomado para afrontar la delincuencia organizada y la delincuencia ordinaria, digámoslo así, son medidas de control y vigilancia policial, cuando pues el problema de la inseguridad es un problema multicausal, que hay que tratarlo desde diferentes puntos de vista, económico, político, social, cultural, porque de otra parte pues no se puede ni siquiera paliar los fenómenos que se derivan de la inseguridad. Ahora, es cierto, en la ciudad de Cali la situación se ha agravado, pero hay que ver cuáles son las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales de la ciudad de Cali. Esta es una ciudad que ha crecido de manera anárquica, irregularmente, y que hoy no ofrece para muchos sectores que sí han venido a la ciudad de Cali empleo, vivienda, salud, educación y cultura. Por otra parte, pues nosotros somos herederos de esa cultura impuesta por el narcotráfico, de conseguir el dinero fácil, y por ese camino pues vemos cómo diferentes grupos que se han ido organizando se convierten en verdaderas máquinas para la extorsión, para el chantaje, para el sicariato, para el fleteo, y hoy la policía pues se ve prácticamente incapaz de poder resolver las situaciones que se vienen presentando y en donde salen afectados un sinnúmero de habitantes pues que
prácticamente yendo para su casa o para su trabajo, son atracados en las horas del día y de la noche sin que haya la posibilidad de resolver el problema. De tal manera pues que estos son aspectos que hay que considerar desde luego. Y por otra parte, pues hay que decirlo claramente, ¿no? El grueso de la policía, en buena parte, 4.000, 5.000 policías, la mitad de esa policía es la que realmente sale pues a prestar el servicio, porque el resto o está descansando o está destinada a cuidar a ciertos personajes de la vida política, económica, sus mansiones, y con ese criterio pues la mayor parte de la población de la ciudad queda desprotegida porque no hay suficiente fuerza pública para atender las necesidades inmediatas. De modo que este problema es un problema complejo, es un problema que hay que tratarlo con una política integral y no con paños tibios, no limitándose única y exclusivamente al control y vigilancia de determinados sectores o creando escuadrones especializados para perseguir pues a las bandas organizadas, lo cual hay que hacer, pero no es suficiente y por tanto hay que pensar en una verdadera política de seguridad para la ciudad de Cali. Vamos a ver una nota que nos muestra la voz del ciudadano corriente con respecto a la percepción que tienen de la seguridad en la ciudad de Cali, para continuar adelante. Venga, María Luisa. Porque hay mucho ladrón en la calle y uno llama a la policía y la policía no hace absolutamente nada. Ellos pueden ver que están robando a 20 metros y ellos no se enfrentan con el ladrón para defender al ciudadano. Desafortunadamente en seguridad estamos pésimo aquí en Cali. Pues se está haciendo todo lo posible para que deje de ser insegura. Lo que pasa es que no es el sitio donde me mete, pero por donde yo soy peatón y nunca me han atracado. En una moto, una pareja, la pelada se paró en el calapié de la moto, me apuntó con el revólver en la cabeza y me quitó el bolso y todo lo que tenía. Demasiada inseguridad y no estamos seguros y las autoridades no se ven por ningún lado. Pero lo que sí veo es mucha falta de policía, sobre todo en el centro de la ciudad. No veo buena presencia policial. La vi fin de año, pero ya en el transcurso de este año veo que la quitaron y creo que hace falta. Pero aquí no hay parte segura, por donde se pueda caminar. Me abordó una persona armada y me dijo que le entregara todo lo que tenía. Entonces, pues, gracias a Dios, solamente fue el celular. Inseguro. Resulta que yo soy asesor tributario y el maletín mío, que no lleva sino papeles, arriesga a ser robado más de una vez. Mucho cuidado con sitios como el de la Ermita, que se volvió un antro de ladrones y donde verdaderamente no hay autoridad por ningún sitio. Yo vivo en el barrio de San Fernando y hablan de las pandillas, pero el barrio que más pandillas tiene es San Fernando cuando hay partido del Cali y del América. En el jardín de mi mamá he encontrado cuchillos, puñaletas, droga, y la policía hace una gran labor, pero es imposible que un policía por 1.000 habitantes, como dicen los pelados, no aguanta. Por eso le pido al señor alcalde que tome conciencia, porque es que él dijo que día que Cali era una ciudad europea, que no pasaba nada. Será como Chechenia, que matan todos los días, o como esas capitales que mantienen en guerra. Mira ella. Tenemos aquí en el estudio a María Luisa Pulido. Ella es presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Antonio de Nariño, que pertenece a la Comuna 16 de Cali, como una de las más afectadas por temas de violencia e inseguridad en nuestra querida ciudad. La saludamos, María Luisa, y le pedimos que nos diga de manera muy concreta, desde su experiencia cotidiana, de levantarse todos los días, a vivir allá en el barrio y en la comuna donde usted está, ¿cómo se percibe la violencia y la inseguridad en Cali hoy? Bueno, muy buenos días. En este momento nosotros estamos haciendo una operatividad con la misma policía, donde se ha dado algo muy cierto para que la comunidad quede contenta. La comunidad está muy contenta por el asunto de que se ha venido concretando con la policía comunitaria.
que ya se hizo todo lo que es programa de cuadrantes y los cuadrantes han dado resultado. Tuvimos un pequeño problema en el Hospital Carlos Carmona con las bandas del lado de allá, pero estamos articulando con los jóvenes para que los jóvenes tengan un acercamiento con la misma policía. Nosotros estamos muy tristes porque pues la verdad falta mucho para que ellos trabajen, oportunidad de trabajo. En este momento yo le hago un llamado al señor alcalde. Señor alcalde, estamos con nuestros jóvenes sin trabajo. Los cuadrantes han dado resultado. Se le ha hecho un acercamiento a los jóvenes, se llevan al Congreso de la República, donde también voy a llegar con ellos también allá, articularlos al Congreso de la República para traer unas ideas de allá. ¿Qué queremos? Se llevaron unos jóvenes de alto riesgo, donde ellos verdaderamente traen algo nuevo para la comuna de 16, que son unos jóvenes que venían haciendo bastante daño y nos hemos sentido, pues en este momento están quietos, pero el Congreso les dio una oportunidad. Pero ¿están quietos porque es una calma chicha o están quietos porque de verdad se está haciendo un plan estructurado que los va a mantener ocupados a futuro? Esto lo digo porque no es un secreto para nadie que todavía en Cali y seguramente en muchas ciudades del país, muchos establecimientos escolares públicos, usted los ve ocupados hasta la 1 de la tarde. Y de la 1 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente, asustan en esos establecimientos que son pagados por los impuestos de todos los colombianos y los caleños. ¿Por qué no ocupar esos espacios para hacer actividades con los jóvenes, para hacer actividades con los niños, como una estrategia de prevención? ¿Qué están haciendo en la Comuna de 16 de manera concreta para ocupar a los muchachos? Porque también a mí me asusta que todos los temas de violencia y de delincuencia terminen reducidos a que más o menos lo justificamos porque la gente es pobre, porque es que la gente está sin trabajo, porque si eso fuera cierto, todas las sociedades pobres de todas partes del mundo serían terriblemente violentas y delincuenciales. Pues se sacó un proyecto por situado fiscal. Estamos mirando de que no queremos que sea todo en programas de sustancias psicoactivas, no queremos ya eso porque nosotros queremos es accionar con empresas para ellos darles oportunidad de trabajo. Lo estamos mirando desde cerca de que si nosotros vamos a sensibilizar a nuestros jóvenes, hay que darle oportunidad de trabajo, porque en este momento nosotros no aguantamos más de que los jóvenes estén en las esquinas sin hacer nada. Inclusive ya nos han pedido y nos han rogado. Con el coronel Nelson Rincón estamos haciendo una operatividad, ya él estuvo en el terreno, donde se va a hacer un programa en que los jóvenes ya están entrando a trabajar a la empresa privada. Se han llevado un promedio de unas 500 hojas de vida y van a entrar a la empresa privada. Es algo que nos está haciendo para la comuna. Doctora Betty, doctor Pablo, ese último punto que toca María Luisa, me parece a mí que comienza a mostrar un principio de salida al problema. La empresa privada generándole trabajo concertadamente con los líderes comunales para llevar muchachos de ciertas barriadas y no para seguir discriminando en sus oficinas de personal. Es que este vive en Antonio Nariño, descartémoslo. Este vive en Siloé, descartémoslo. Este vive en Comuneros, descartémoslo. Como si la gente tuviera que vivir toda en el centro de Cali o en los barrios aparentemente más pacíficos para tener derecho al trabajo. Sí, aparentemente es empieza a buscarse una solución objetiva, pero permítame decirle que pongo en duda de que realmente la empresa privada pueda vincular en Cali a 500 jóvenes, sobre todo en un mediano plazo, de estos de alto riesgo, de estas comunas donde hay alto índice de delincuencia. Y lo afirmo porque con todas las leyes que se han expedido en los últimos años, dándoles incentivo a los empresarios para que vinculen gente joven, esto no ha sido posible. Las empresas no han generado más trabajo ni para jóvenes ni para gente de mayor edad. Entonces,
500 es un número alto realmente para el sector empresarial y no veo dónde realmente los puedan ubicar. Primera situación. Segunda situación es que la solución del problema de esta inseguridad no se le puede dejar única y exclusivamente en manos de los particulares ni en manos de la policía, porque este no es un asunto exclusivamente de policía. Esto tiene que ver con políticas integrales que asuma, que adopte el alcalde de la ciudad de Cali conjuntamente con el Consejo, analizadas y conocidas las reales y verdaderas causas que están generando tantas formas de delincuencia que hay en la ciudad de Cali, relacionadas con delincuencia común, con narcotráfico, también hay paramilitarismo en ciertas zonas rurales, en fin, o muy cercanas a Cali. Es decir, son varias las situaciones que están generando esta violencia y esta inseguridad en la ciudad de Cali. Los jóvenes no tienen trabajo, no tienen oportunidades como no tienen oportunidades otros sectores poblacionales. Y esa hace parte de la ciudad que queremos construir. ¿Cuál es la ciudad que queremos construir aquí? Una ciudad exclusivamente para unos privilegiados donde se les está garantizando los grandes negocios y mientras el resto de la ciudad, y esto también es válido para el país en general, hay una esclavitud asalariada. Es decir, es que los problemas son múltiples. Doctor Pablo, la doctora Betty está introduciendo un tema que me parece a mí que es de gran calado y es el fenómeno de la violencia cuando aparece el muchacho o el atracador o el violento haciendo de las suyas, esconde debajo de sí un fenómeno mucho más grave y es esta situación de injusticia, llamémoslo institucionalizada, una situación de estructura de poder que no mira a los intereses colectivos sino intereses particulares y tendríamos que decir, el mal ejemplo cunde. Desgraciadamente, si la comunidad, el muchacho, el padre de familia, el trabajador corriente, ven que los llamados a dar el buen ejemplo, que son los concejales, que son los funcionarios públicos, no están prestos a pensar en temas de ciudad, sino en temas muy particulares, pues allí se está activando esa bomba de delincuencia que todos los días crece más. Claro, claro que sí. Lo que hemos dicho inicialmente es que el problema tiene que ver con las condiciones en que vive la comunidad. Este es un problema y un fenómeno social. Y entonces hay que tratarlo de manera integral, porque son muchas las causas que de alguna manera inciden en su crecimiento y desarrollo. De ahí pues que, por ejemplo, mire, está bien, la dirigente comunal nos ha dicho aquí, y un saludo muy respetuoso, nos encanta que esté aquí en el programa, invitada por el señor director, nos ha dicho una cosa muy importante. Lo que nosotros queremos aquí no solamente son programas para evitar el problema de la drogadicción, sino que lo que queremos es que los jóvenes tengan trabajo. Claro, si los jóvenes tienen trabajo, tienen otra oportunidad y otras posibilidades para salir inclusive de la delincuencia. Pero es que eso hay que articularlo con una política de empleo. Y si aquí no hay una política de empleo que conduzca precisamente a resolver los problemas, ya no solo de los jóvenes que están en alto riesgo, sino del común de la gente, si no hay una política de empleo, si por el contrario estamos viviendo una época de desempleo que no se puede resolver, ¿no? Pues hombre, con mayor razón, ahí tenemos una de las causas sociales que inciden para que ese joven desempleado que no tiene educación, que no tiene cultura, que ha sido permeado por la delincuencia que tiene su propia dinámica, pues termina en la delincuencia. Pero además hay esto, mire, la medida de los cuadrantes, claro, eso es muy importante y eso ha servido más que todo no para prever el delito, sino para
poder aprender a los delincuentes. Pero el problema no solamente es después de, es decir, el problema no es que cuando se produce un hecho, una extorsión, un fleteo, pues se actúa con base en el cuadrante y se puede capturar a los fleteros, sino que el problema además es de prever que se presente el fleteo, que se presente el atraco cotidiano, que se presente pues los robos, que se presente toda clase de delitos que hoy existen en la ciudad de Cali, y para eso tiene que haber una política. Pero lamentablemente nuestras autoridades no salen de los lugares comunes. Aquí lo único que piensan es en garantizarle la seguridad a determinados sectores y clases sociales, ¿no? Que pues pueden transitar tranquilamente por sus lugares específicos sin ningún problema. En cambio, los sectores comunes de la comunidad, los sectores de la población, hoy no solamente son atracados en sus propios barrios, sino en los centros comerciales y en las avenidas y en las calles de la ciudad. Esto pues es una situación sumamente grave, pero pues no hay solución única y exclusivamente basada en el control y la vigilancia policial. Hay que tomar una serie de medidas encaminadas a resolver de manera integral el problema de la inseguridad en la ciudad de Cali. María Luisa, hoy ustedes van a estar reunidos los dirigentes de la Comuna 16 con el general Castañeda, allí en Antonio Nariño, en la sede de la Corporación SECAN. ¿Cuál es el propósito de esa reunión? No, pues, el propósito es para mostrar lo que se viene haciendo en la Comuna 16. En cuanto a seguridad. En cuanto a seguridad, donde se está decirle a él lo que se viene haciendo con nuestros jóvenes. Mirar de que se implemente más cuadrantes, porque nuestra comuna, a pesar de lo pequeña que es una comuna de que necesita. Nuestros jóvenes nos han pedido también, hay unos jóvenes que van a estar dentro de ese proceso hoy, donde ellos quieren de que nuestro general, del apoyo que les ha dado, se articule, digamos, lo que la empresa. Ellos van a hablar hoy, ellos quieren dejar sus armas, ya nos han llamado, ya el coronel Rincón se dio cuenta de esta operatividad que se llamó y se concertó con él. Con el secretario de Gobierno también hemos estado muy pendientes de los jóvenes. Yo quería saliéndome un poquito del tema, hacerle un llamado también al Ministerio de Defensa. La Licorera del Valle es una entidad que está vacía. Los grandes inversionistas que hagan empresa con estos jóvenes ahí. Usted habla de las instalaciones que están de la Licorera. Primera con 26. Sería espectacular de que ahí se formalizara una empresa. Mire, los jóvenes todos no tienen problemas judiciales, porque nosotros hemos hecho con ellos un trabajo muy especial. Yo hablo de los jóvenes, ¿por qué? Porque a mi casa llegan que quieren trabajar. Queremos que el Congreso, que aquí en nuestra ciudad se lleva la mayoría de votación. Hombre, saquemos un proyecto para Cali. Vamos a formalizar una empresa, y una empresa macro, grande, para que mirar y que la policía maneje esos... Pero ¿por qué esa iniciativa de una empresa y que sea la policía la que la maneje? ¿No parece claro eso? Mire, porque yo quiero que la policía también se articule, porque ellos han sido las personas que han estado de frente. Hablo de mi comuna. Conmigo se ha venido trabajando de la mano porque ellos les han dado oportunidad de trabajo a los jóvenes. En este momento, ya les contaba anteriormente sobre las hojas de vida. Vamos a mirar qué joven quiere cambiar. Muchos jóvenes se han ido para las iglesias cristianas y es un cambio que ellos quieren. En este momento me piden a grito el cambio. Entonces, por eso yo hago este llamado muy respetuoso. ¿Usted tiene algún censo de pandillas que hay en la comuna? Sí, pero nosotros nos hemos puesto de acuerdo que nosotros, para cambiarles ese modo de hablar de aquel joven que pertenece a tal pandilla, nosotros no queremos volver a mencionarles, ustedes pertenecen a la pandilla tal. No, ustedes son jóvenes que son socializados ante Cali sin pandillas, se les dio mucha educación.
Pero a mí me parece que esa labor es muy loable y muy importante, pero en primer lugar no es suficiente y además se convierte simplemente en un paliativo, ¿no? Porque el fenómeno de la inseguridad en la ciudad de Cali es un fenómeno connatural a esta sociedad y es un fenómeno cíclico. Además hay esto, mire, por ejemplo, usted se refería concretamente a la necesidad de que los jóvenes tengan trabajo y en eso estamos perfectamente de acuerdo, pero para que haya trabajo se necesita que hayan empresas. Y resulta que la creación de la empresa no se le puede dejar únicamente a los particulares, ¿no? Porque ellos de todas maneras piensan es con el criterio de la rentabilidad económica, es decir, ellos crean una empresa sobre la base de convertir eso en un negocio y obtener ganancias. Allí la idea sería que el Estado, que la municipalidad creara empresas para que a esas empresas pudieran vincular todos esos jóvenes que están en alto riesgo o que sencillamente pues necesitan del trabajo, porque pues obviamente una sociedad que no se basa en el trabajo, sino que se basa en la delincuencia, en la especulación, en cualquier otra cosa, pues no puede sobrevivir. De tal manera que lo que hay que hacer hincapié es exigirle al gobierno municipal que dedique parte de los recursos para hacer empresas, para crear empresas en donde se le pueda garantizar el trabajo a esas personas. Eso de un lado. De otra parte, mire, es cierto que en algunos lugares y en general con la policía se puede contar para el control y la vigilancia policial, incluso para la prevención del delito, pero también hay quejas y denuncias muy graves contra la policía, que se convierte en cómplice de los delincuentes. Ese es un aspecto que hay que tener en cuenta, porque la situación de su comuna no es igual a la situación que se vive en el Vallado, ni en el Vergel, ni en otros barrios en donde la ciudadanía ha denunciado complicidad de la policía con los delincuentes, de tal manera que en eso pues hay que tener todo el cuidado y no estar pensando en que sea la policía la que asuma la labor de dar trabajo, porque eso no resuelve tampoco el problema. Bueno, como estamos entrando en la solucionática, es decir, ustedes se están convirtiendo en consejeros virtuales en televisión de políticas públicas y de programas de la sociedad civil organizada para atacar este fenómeno de inseguridad y de violencia que hay en la ciudad de Cali. Le pido a usted, doctora Betty, que nos dé luces sobre cuáles serían algunas otras medidas que debieran de tomarse tanto por parte del Estado como por parte de los particulares para atacar este problema. En primer lugar, reitero lo que aquí se acaba de decir, hay que promover políticas de generación de empleo. No lo que se ha venido haciendo a nivel nacional y también a nivel local, de darle ciertas facilidades y garantías en materia de impuestos a los empresarios, porque eso no ha dado resultado. A nivel nacional, el presidente Santos está muy preocupado porque el país sea desindustrializado y esto genera una consecuencia inmediata, y es que se cae el empleo. De manera que se está tratando de implementar una serie de medidas macroeconómicas que tiendan a reactivar la industria nacional y por supuesto va a venir en la ciudad de Cali. Otra situación que es necesario implementar desde el gobierno son políticas tendientes a la familia, porque este problema en lo que tiene que ver con la delincuencia exclusivamente con los jóvenes está articulado con la familia. ¿De qué hogares vienen? ¿Cómo son esos núcleos familiares? ¿Cómo es el entorno? Si no hay, si las familias son dispersas, son irregulares, si el papá es alcohólico, es drogadicto, es ladrón, pues todo esto tiene que mirarlo el Estado y promover una serie de medidas tendientes a involucrar también en soluciones a la familia, porque a esas familias hay que brindarles también unas soluciones, porque de lo contrario el problema se sigue reproduciendo. Nada nos ganamos con coger a 20 jóvenes, a 500 jóvenes y sacarlos del problema cuando eso se está multiplicando y el Estado no está haciendo nada en un forma esa integral. Me parece una muy buena apreciación y le pregunto a usted, María Luisa,
El gobierno nacional tiene un programa que se llama De Cero a Siempre, programa de primera infancia, que está pretendiendo atender a niños entre 6 meses y los 5 años, que es ese grupo de población para el que hasta ahora no habían programas de atención directa por parte de la agenda pública. Uno encuentra que hay mucha cosa que se hace para los muchachitos de 10 años, de 14, de 18 años, pero a esos niñitos, los bebés que quedan a veces al garete porque sus madres tienen que salir a buscarse la plata de alguna manera, o porque no tienen papás, o porque viven con abuelas o con tíos, y no hay ni guarderías ni centros escolarizados donde atenderlos. Quizás volcarse a atender a esos niños para que dentro de 4 o 5 años no sean delincuentes sería una buena alternativa. ¿Ustedes están trabajando en ese sentido? Pues, se ha articulado también con las madres comunitarias, bregando a que se organizaran los programas pilotos que van a organizar todo, van a ubicar como se iba a ubicar en SECAN, creo que todavía está la propuesta. Nosotros queremos de que esa madre que deja a su hijo solo, se le pedía al gobierno de que hubiera una salacuna de noche. Mucha mamá trabaja de noche, en el sentido, hay que hacer un seguimiento muy de cerca si verdaderamente la mamá se iba a ir a trabajar a una empresa. Queríamos hacer en la Comuna 16 una obra macro de donde se hiciera una salacuna de día y de noche, las 24 horas. Esa es una muy buena idea. Las 24 horas, ¿por qué? Porque mucha mamá tiene que dejar su niño solo, responsable un niño de 11, 12 añitos. ¿Qué responsabilidad tiene con ese niño? Lo hablaba la doctora ahorita, de que el problema venía de las familias. Nosotros también estamos articulando a las familias para que las familias se integren y miremos. Yo los voy a invitar de antemano, doctora, ya que se presenta esta oportunidad, doctor Tejada, y usted también está invitado, doctor Borrero, ¿no? Nosotros vamos a hacer una integración con nuestros jóvenes del barrio Antonio Nariño. Yo los invito de antemano, les voy a hacer llegar la invitación, donde vamos a tener una integración con ellos, y quisiera que estuvieran las cámaras de Canal 2 para que miraran lo que ellos quieren, porque mostrar y hablar no es que ustedes vean en vivo lo que ellos piden, y nuestras familias de esas bandas que se venían azotando entre ellos. Yo me siento orgullosa porque ya esa pelotera ya no existe en el sector, en un pedacito del sector. Si nosotros hacemos trabajo social con la misma policía como lo he venido haciendo, nosotros sacamos adelante muchos problemas de los barrios de Cali. Tenemos un televidente en la línea. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama, por favor? Doctor Tejada, muy buenos días. Buenos días. A la doctora Betty, y allá al doctor Borrero y a la compañera que está ahí de la comuna. Yo quiero darles a ustedes un aporte muy importante respecto para los trabajos, especialmente en las comunas y en los barrios. Yo he tenido una idea hace muchos años y la he expresado, por ejemplo, en el municipio de Florida también, que es la siguiente. Aquí se pueden crear microempresarios dentro de los barrios. Hay que recoger a todas las personas, por ejemplo, los que tengan conocimiento de agricultura, en la cuestión familiar también, y los que tengan conocimiento en zapatería para hacer útiles de aseo, construirlos, etcétera, modistas, confecciones, torneros, cerrajeros, carpinteros, constructores, pintores, artistas. Toda esta gente, de acuerdo a la profesión, se puede recoger dentro de los barrios para crear unos microempresarios en la cuestión familiar, ya sea, ¿no? Y a mí me parece que esto es importante en los entornos de Cali, y ojalá hagamos esto, sería muy importante para la ciudad y con el aporte también de la misma administración. Muchas gracias. A usted, don Mercedes, muy amable por su comentario. Doctora Betty, yo le quiero pedir a usted y al doctor Borrero que miremos otra faceta del problema. El policía, el doctor Borrero dice que a veces la policía termina amangualada, digámoslo, con algunos delincuentes. Bueno, eso no se niega, que seguramente es así, pero tampoco podemos generalizar
que el cuerpo policial en su conjunto lo hace, porque a mí me consta que hay algunos policías, por lo menos allá en la Comuna 16, que son admirables por su compromiso de trabajo con la comunidad y por su disposición de acercamiento a los problemas de la gente. Pero, como en toda organización humana, habrán algunas frutas podridas que van dañando la canasta. ¿Pero a qué me refiero? La comunidad es víctima de un atraco, llama a la policía coge al delincuente en flagrancia, se lo lleva e inmediatamente llega a la fiscalía, allá le hacen un proceso como de judicialización y después lo remiten a un juzgado y a la semana uno encuentra al delincuente otra vez en la calle. Allí hay una invitación expresa al delincuente a que siga haciendo de las suyas porque sabe que hay impunidad. Esta es otra parte del problema. Efectivamente, esa es una realidad a la cual estamos abocados y que tenemos que corregir. Y esta solución ya es con la rama judicial. Esto ya es a nivel nacional y, por supuesto, con los directores aquí, de quienes dirigen fiscalías y todas estas cosas. Pero permítame decirle lo siguiente. El hecho de que haya estas irregularidades que se estén presentando o estos demasiados formalismos por parte de algunos jueces de control de garantías o de lo que sea, y entonces en pocos días vemos a los delincuentes nuevamente gozando de su libertad, no significa que la rama judicial no tenga realmente un verdadero compromiso. También son muchos los delincuentes a los que la rama judicial no solo es que ha investigado, sino que ha condenado, pero realmente se hace muy visible algunos casos de delincuencia. Pero es que retrotraigo un poquito la discusión. La solución aquí es integral al problema de delincuencia, porque no solamente son los jóvenes los que están delinquiendo, y entonces tenemos que buscar políticas con la familia. Tenemos que promover y exigirle al gobernante que se promueva la creación de guarderías en toda la ciudad, no en determinadas comunas, para que las madres que son cabeza de hogar o que no sean cabeza de hogar, de todas maneras las madres tengan donde dejar sus hijos, y no solamente los niños de tantos meses a 5 años, sino mucho más allá de esa edad. Guarderías, tienen que haber centros. Tiene que promoverse actividades recreativas, deportivas, musicales, artísticas, de otro género, de tal manera que se complemente la educación formal que reciben en las escuelas con otro tipo de orientación de educación después de que terminan la jornada escolar. Inclusive que hayan unas tutoras que les ayuden a hacer las tareas, los trabajos. Sí. Y esto genera empleo. Es que la economía se mueve así, creando unas políticas para que se pueda involucrar a toda esa cadena el mayor número de personas en esa actividad. Doctora Betty, permítame que hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Gracias, Jaime González de la Comuna 1. ¿Cómo es su nombre, perdón? Jaime González de la Comuna 1. Sí, don Jaime, le escuchamos. Bueno, aquí nos hemos olvidado de algo, es del núcleo familiar. Yo estoy impresionado de ver que hoy en día los niños de 9, 10, 11 años, si no es por un poquito más, hasta los 13 años, son las 12, 1 de la mañana y en la calle, haciendo sus grupos, sus corrinches. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad de los padres? ¿Dónde está la autoridad de la policía? Yo anteriormente recuerdo que a uno le hacían las batidas, pero lo que ahora lo expresaron un televidente, alguien que en la entrevista, no ve uno policías en horas de la noche por ningún lado. No hay control. Todo el mundo sabe los barrios, quién es el delincuente, quién es el maleante, la misma policía lo sabe y la misma policía es amiga de ellos. Pero la policía toma la fuerza contra algunas personas, no con todo el mundo. Entonces, no nos olvidemos del núcleo familiar y por favor, la policía sabe quiénes son los malos y nunca actúa. Muchas gracias. A usted, muy amable por su comentario. Don Pablo, estaba diciendo la doctora Betty y está muy en sintonía con lo que el televidente acaba de plantear, hay que mirar el tema de cuál es el rol de la familia y también de la policía y también de la agencia pública del Estado en esta problemática. Atender a los niños de manera permanente,
abrir programas de prevención, de arte, de cultura, de deporte, es una manera de ir contrarrestando de forma eficiente esta delincuencia que se está creciendo? Claro que sí, pero el problema es que, pues, por ejemplo, en la ciudad de Cali han habido durante mucho tiempo programas destinados a ayudarle a la familia, programas destinados a ayudarle a los jóvenes de alto riesgo, recursos para la policía. Han habido una serie de medidas pues tendientes a ejercer un mayor control y vigilancia sobre este fenómeno de la inseguridad. Pero lo que hemos dicho aquí es que el fenómeno es cíclico. Y si esos programas y esos proyectos no tienen continuidad en el tiempo ni en el espacio, entonces se pierde todo lo que se ha conseguido en el inmediato pasado. Por ejemplo, durante la primera alcaldía del doctor Guerrero hace más de 20 años, se construyó un programa dirigido a los jóvenes de alto riesgo, inclusive pues era un programa cofinanciado con una agencia internacional que colocó cerca de $10 millones para que el municipio colocara lo propio, y se hizo un esfuerzo grande para poder resolver el problema que afrontan los jóvenes de alto riesgo. Sin embargo, eso no tuvo ninguna continuidad, sino que eso se acabó el programa y nadie más se volvió a preocupar de que el problema de la juventud y el problema de las necesidades y el problema de la inseguridad es un problema dinámico, es un problema de todos los días y es un problema que no se puede limitar única y exclusivamente a uno u otro programa. Eso de un lado. De otro lado hay esto, mire, efectivamente aquí tenemos una carencia de autoridad. Todos estos problemas pasan por el concepto y la práctica de la autoridad, pero aquí la autoridad la han limitado única y exclusivamente a reprimir a las personas, no más, con razón o sin ella, pero resulta que la autoridad es para dirigir, para orientar, para prevenir y desde luego para perseguir el delito, pero no podemos limitar únicamente la solución de los problemas a reprimir, porque se ha demostrado que las políticas de represión únicamente no sirven para resolver los problemas sociales. Este es un fenómeno social, la inseguridad no es un problema inventado, ni es un problema únicamente del control y vigilancia de la policía, sino que es un problema de toda la ciudad, es un problema que tiene que ver con la autoridad en el sentido que acabamos de explicar, y es un problema que hay que darle sus programas y sus proyectos cierta continuidad para que haya por lo menos cierta eficiencia en todo esto. Bien, escuchemos otro televidente que nos está llamando. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Muy buenos días, yo te llamo de la Comuna 16, mi nombre es María Fernanda Orozco y soy la directora del hogar infantil ubicado en la Comuna 16, Institución de Bienestar Familiar. Nosotros creemos muy importante lo que acaban de decir todos los participantes de la mesa en cuestión de que hay que darle continuidad al trabajo que se hace. Si bien es cierto, nosotros como institución de bienestar familiar le prestamos a los niños hasta los 5 años, 11 meses, una atención integral, donde a ellos desde su alimentación se les está supliendo hasta un 73%, a la familia solamente le corresponde ese 27%. El trabajo se pierde cuando estos chiquitos ya salen para la escuela. Algunos deben de llegar a las escuelas públicas porque nosotros atendemos el extracto pues que nos corresponde, pero algunos padres que de pronto tienen una facilidad económica más los meten a otras instituciones y el trabajo ahí se le puede dar continuidad. Creo y estoy muy convencida en que el trabajo debe de seguirse hasta partiendo desde los 6 años y a todos estos jóvenes, porque si nosotros interrumpimos, ahí es donde viene la familia a que ya viene con una costumbre de que el gobierno les tiene que dar todo, y todo es todo en todo el sentido de la palabra. Entonces la familia se desprende muy fácil de estos chiquitos. Yo creo que es muy importante que estos niños después de los 6 años se les dé la continuidad de la atención integral que Bienestar Familiar está dando en este momento.
Muy importante su comentario, educadora María, y nos parece que es un testimonio en vivo y en directo de lo que se está viviendo todos los días. María Luisa. No, pues es muy importante también lo que decía la madre comunitaria. También trabajo con madres comunitarias, donde estoy haciendo un proyecto porque quiero que esta obra, vuelvo y lo repito, esta obra sea continuada para los niños, que las mamás, vuelvo e insisto, las mamás trabajan de noche y que sean las 24 horas, que estas mamás queden satisfechas, que sus niños van a quedar en buenas manos. Queremos que el Instituto de Bienestar Familiar se articule, digamos, en acompañar a la policía también, porque fueron pañitos de agua tibia que estuvieron articulando esas visitas en los barrios y ahorita volvió y se apagó. Yo sé que es duro hacer prevención con estos niños, pero ¿a dónde están las mamás de esos niños menores de edad? Queremos llevar a cabo de que se haga un trabajo muy respetuosamente con el niño de pequeña infancia, porque hay mucho problema también con los niños que están a tardes, horas de la noche. Hay otra faceta del tema, doctora Betty, que a veces se publicita muy poquito con respecto a lo que sí se publicita de la delincuencia. Por ejemplo, sabemos que ahora que vino el presidente a inaugurar ese centro tecnológico del Pacífico allá en Potrero Grande, la Fundación Albaralice viene montando hace creo que 4 o 5 años un programa de atención a la primera infancia y a los niños con música. Inclusive sabemos que había un grupo como de 150 niños vinculados al programa, de los cuales ya 40 han escogido la música y se han ido convirtiendo en músicos profesionales cuando ya llegaron a la adolescencia. Lo que indica esto que también las artes y en particular la música se pueden convertir en un dinamizador económico y en una estrategia de integración social altamente rentable, mucho más que estar invirtiendo en control policivo. Por supuesto, y ese programa de la Fundación Albaralice puede ser la semilla para que esto se multiplique en la ciudad, que era lo que le decíamos anteriormente. La solución al problema tiene que ser integral. Desafortunadamente, por razones de tiempo, solamente hemos analizado una mínima parte del problema de la seguridad, de la inseguridad en la ciudad de Cali, relacionada específicamente con los jóvenes, con los menores, con el tratamiento que se debe dar a este problema. No podemos tratar la otra parte del problema, que es muy grave, esa delincuencia que está en los adultos. Es decir, ¿por qué esta ciudad se volvió de delincuentes? Esto es un caldo de cultivo para todas las formas de criminalidad y está atentando todos los días contra la tranquilidad, contra la vida normal de los caleños y de las personas que llegan a esta ciudad. Es decir, ¿por qué eso del narcotráfico? Cuando se había dicho en la ciudad de Cali que eso ya había quedado, era cosa del pasado. Otras formas de delincuencia organizada, la Bactrín, los urabeños, es decir, detrás de eso son adultos que persiguen. Es decir, no hay unas políticas de Estado, y creer que se le deja a la policía exclusivamente la solución de esto, pues es un error, porque ello contribuye a ocultar las verdaderas causas y que se siga aumentando el problema de la ciudad de Cali. Aunque suene a mala leche, yo no puedo dejar de pronunciarme como ciudadano y como periodista. Mire usted lo que acaba de decir la doctora Betty. Claro que hay una delincuencia adulta que está escondiendo, o mejor, que se está escondiendo detrás de visibilizar la delincuencia juvenil y la delincuencia de menores. Y hay un chivo expiatorio. Yo no soy defensor de oficio de la policía, pero es muy fácil poner a la policía como la mala del paseo y la ineficiente del proceso. Pero la pregunta que uno le hace a los señores concejales de Cali, que la mayoría son los mismos que estuvieron en el gobierno anterior, ¿por qué en el gobierno anterior le negaron recursos a la policía para que hiciera bien su trabajo y en cambio se los entregaron en bandeja de plata a los negociados politiqueros y electorales de sus grupitos de interés para tener los famosos guardias cívicos que fueron una oda al despilfarro?
no le quedó nada a la ciudad, pero en cambio sí le quedó el mal ejemplo. Y ese mal ejemplo es del que se aprovechan los delincuentes adultos, que son los que desesperan a la ciudad. Bueno, pero sobre eso hay que decir algo más. Resulta que la seguridad es un servicio público a cargo de la nación, no de los municipios. Y los municipios, con los pocos recursos que tienen, pues hacen lo propio, aportan lo que puedan para colaborar en el mantenimiento de la seguridad, pero la obligación principal es del gobierno nacional, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo sí considero de que hay que hacer una reforma a ese nivel de la seguridad y porque, entre otras cosas, eso tiene una buena dosis y un buen carácter militarista, ¿no? Siempre se ha dicho y está establecido en la Constitución y la ley que la fuerza policial es un cuerpo civil. Sin embargo, tiene una jerarquía militar y las decisiones en materia de política de control y vigilancia no se toman en los municipios, sino que se toman en el gobierno nacional, con los comisionados y con los expertos allá en planeación y en el gobierno nacional. Y los alcaldes, aunque son los jefes de policía de los municipios, no tienen mayor injerencia en esas políticas. A mí me parece que hay que hacer una reforma para enfatizar en la práctica el carácter civil de la policía, para que haya inclusive una policía municipal que pueda estar dirigida y orientada, y en ese caso sí estoy de acuerdo con usted, doctor Tejada, de que el alcalde y el consejo municipal pueden hacer políticas encaminadas a resolver esos problemas locales de la inseguridad. Pero en este momento todo depende de Bogotá, porque eso está centralizado en manos del gobierno. Por ese motivo hay tantos problemas y tantas fricciones entre los comandantes de la policía y los propios gobernantes municipales y departamentales. De tal manera que esto demanda también de una reforma en ese sentido. Muy bien. Fíjese usted que el problema se repite en todas las grandes ciudades y medianas ciudades de Colombia. Es decir, eso lo que le muestra es cómo la política en materia de seguridad a nivel nacional está fallando. Eso es una realidad. Y verá usted cómo, ante la renuncia del comandante de la policía, del general Castañeda, aquí en la ciudad de Cali, fue Bogotá el que le dijo: retiren, no le aceptamos, quédese y aquí vamos a crear un grupo élite. Eso muestra de que esto de la seguridad está centralizado y nosotros, como en otros temas, no tenemos autonomía para realmente crear las políticas, orientar en materia, qué se debe hacer en materia de seguridad. Lo cierto es que el problema es muy grave, tiende a agudizarse, la solución no pasa exclusivamente por la policía, esto es simplemente medidas de policía, pero no se está atacando el fondo y se quiere esconder la realidad de qué está pasando con esa delincuencia organizada, el narcotráfico, el lavado de dinero. Es que eso produce muchísimo dinero y aquí está entrando mucho dinero, lavado de dinero, y entonces aquí quieren hacerlo del avestruz, esconder la cabeza para no ver esa realidad. Y entonces eso nos genera otro tipo de situaciones, altera el sistema económico aquí en la ciudad de Cali. Por eso es que el problema de la seguridad es integral y es más amplio y no lo alcanzamos a debatir. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. El propósito de este tipo de temas es que usted, informado, asuma posición frente a los temas de ciudad y los temas de región. Invitamos a los líderes comunales como María Luisa Pulido, invitamos a los veedores ciudadanos como la doctora Betty y el doctor Pablo, a que de alguna forma, como líderes de la sociedad civil, se organicen para generar presión colectiva y propuestas colectivas frente a este tipo de problemas de alto calado. Porque si María Luisa Pulido, como líder comunal, hace cosas muy buenas, pero las hace aisladas, no tienen el mismo peso y el mismo impacto que si María Luisa Pulido se une con 5, con 10, con 20 y con 100 líderes comunales. Igual pasa con los veedores. Si los veedores están solos y no apoyados por las juntas comunales, su intervención en favor de los intereses ciudadanos
pesa menos que si están respaldados por los líderes de la comunidad. La invitación es ejercer ciudadanía, porque ejerciendo ciudadanía le ayudamos al país, le ayudamos a la región y le ayudamos a la ciudad a mantener una democracia viva e incluyente. Buenos días.